Una vez, un amigo me hizo una pregunta. Me dijo, Sonia, ¿quién disfruta más de la música? ¿La persona que no entiende la música a nivel técnico o la persona que sí entiende la música? Y esa pregunta me la hizo porque él recordaba que, de niño, en la escuela tenía una materia de ensamble musical y la daba un profesor que siempre estaba amargado y quejándose de todos los errores e imperfecciones que escuchaba cada vez. Se ve que el sujeto era un poco intenso en ese sentido y bastante malhumorado, como que se frustraba y se ponía muy mal en serio. Entonces, claro, a mi amigo le quedó esa imagen y de repente le surgió la idea de que una persona que estudió música a nivel técnico tal vez tenga trabas a la hora de disfrutar de la misma, porque mientras va escuchando una obra, al ir analizándola a nivel intelectual, puede notar imprecisiones en el ritmo, fallas en la afinación y demás detalles que quizás un oído no entrenado no lo capte, a no ser que se trate de algo muy evidente. Pues bien, lo que yo entiendo es que la música es disfrutable para todos, por supuesto, tanto músicos como no músicos. Saber leer una partitura no es un impedimento para poder apreciar una melodía. Voy a remontarme a la historia. Desde los inicios de la humanidad, primero fue la música, siempre, y esta se transmitía de forma oral, o sea, cantando y tocando instrumentos primitivos, no había otra manera. Luego, más tarde en la historia, se fue implementando la escritura, pero siempre se mantuvo el carácter improvisativo de los intérpretes. La escritura primitiva servía más que nada a modo de ayuda para la memoria de los músicos, y de esa manera lograr que algunas melodías se ejecuten cada vez sin mayores modificaciones. Si bien ya entre los antiguos griegos se hallaron esbozos de notación musical, usados como guías para que los músicos improvisaran sobre esas estructuras de base, no fue recién hasta la Edad Media que en Occidente empezó a desarrollarse la escritura musical de forma más precisa y detallada. Tuvo su origen en la Iglesia y funcionaba para establecer las melodías litúrgicas y lograr que las mismas sean iguales en todos los templos, homogeneizando el discurso. Esa escritura fue evolucionando hasta llegar al sistema de notación musical que conocemos en la actualidad. A grandes rasgos, podemos dividir la música en dos grupos, la popular y la académica. La música popular es de transmisión oral, espontánea y natural. Consta principalmente de las danzas y el folclore típico de cada lugar del mundo y existe desde los inicios de la humanidad. Los músicos populares no necesitan como requisito saber de notación musical, pero sí requieren tener una buena memoria auditiva, habilidades para tocar un instrumento musical y un buen oído para afinar bien. En cambio, la música académica tuvo su origen más tarde en la historia, con la evolución del sistema de notación musical en la Edad Media, y es básicamente la música escrita por un compositor, con lo cual ese músico sí que necesita tener conocimientos de lectoescritura musical. Toda música que imagina y crea un compositor, al escribirla, queda plasmada en la partitura y de esa manera trasciende en el tiempo. Todo lo que compone un músico, otros músicos con conocimiento académico son capaces de leerlo e interpretarlo, respetando lo más fielmente posible la idea original. El compositor no solo escribe qué notas se combinan entre sí y cuánto duran, y con qué instrumento se toca cada una, sino que además detalla cuestiones de expresión, o sea, carácter, tempo, dinámica, estructura de la obra, etc. Este tipo de música académica se la conoce comúnmente como música clásica, lo cual en lo personal evito nombrarla así, ya que, si digo que es música clásica, siento que me estoy refiriendo exclusivamente a la música del periodo histórico conocido como clasicismo, y la música académica abarca todos los periodos musicales, no solo el clasicismo. Pero sé que la mayoría de las personas conoce la música académica bajo el nombre de música clásica, así que nada, es un detalle sin importancia. Bueno, imaginemos por ejemplo que una persona que nunca estudió música y tampoco sabe tocar ningún instrumento musical, creció escuchando sinfonías, óperas, sonatas, toda música académica que le gustaba a sus padres y entonces está familiarizada con esa sonoridad. Es muy posible que, al escuchar piezas de ese estilo, de alguna manera le resulten cercanas, le traigan buenos recuerdos y las disfrute. Imaginemos otro ejemplo. Una persona que, ya grande, de repente vio una película o alguna serie, anime o lo que sea, y le encantó la banda sonora instrumental que acompañaba esa película.
Y esa banda sonora, naturalmente que fue compuesta para orquesta por un músico académico. Ninguna de esas personas, de los ejemplos, estudió música. No saben leer una partitura, no saben tocar un instrumento, no cantan, no reconocen la diferencia entre una viola y un violín, entre un oboe y un clarinete, y sin embargo les llega y les agrada lo que están escuchando, por más que desconozcan un montón de detalles de esa obra. Son capaces de apreciarla y valorarla porque les gusta. Ojo, también hay gente que no escucha música académica y cuando oyen alguna obra de ese estilo, se aburren muchísimo y es porque no están familiarizados con ese lenguaje. Muchas veces, si acceden a una explicación que les ponga en contexto sobre lo que están escuchando, aparece el entendimiento y con ello sienten que son capaces de apreciar y disfrutar lo que el compositor quiso expresar. Lo cual es bien curioso. Yo estudié música toda la vida. Conozco obras de compositores académicos que son muy sofisticadas y súper complejas. Sin embargo, por más que sea capaz de comprenderlas, no me agrada la sonoridad de muchas de las mismas. Me refiero mayoritariamente a música más del estilo contemporáneo. Algunas son tan pero tan disonantes que me resultan hasta displacenteras. Y eso, si bien es un gusto personal, sé que no me sucede únicamente a mí. Entonces, cualquiera está capacitado para disfrutar del placer que le genera escuchar una música que le guste. La diferencia está en que una persona que no es música va a disfrutar de la misma a través de las emociones que le genere o de lo tanto que le impacte esa experiencia sonora, incluso habiendo o no recuerdos implicados. Y la persona que sí es música va a disfrutar de lo que está sucediendo en la obra, no solo a nivel emocional, sino que también va a ser capaz de ponerla en contexto teórico, conceptual e histórico, agregándole a ese disfrute un nivel extra de comprensión. Pero esa comprensión no es un obstáculo para el disfrute, en lo absoluto. Entonces, volviendo a la pregunta original, que el profesor de mi amigo se haya mostrado tan molesto con sus alumnos habla simplemente de su frustración como persona, porque hay muchos profesores de música que no corrigen a sus alumnos a través de la rabia y la decepción, sino que, por el contrario, los motivan y los invitan a mejorar el resultado musical generando un ambiente de disfrute. Cuando una obra en conjunto, sea un ensamble instrumental o coral, luego de varios ensayos, empieza a sonar realmente bien, se genera un nivel de satisfacción muy grande, no solo a nivel grupal, sino también a nivel individual, porque cada intérprete sabe que juega un papel imprescindible en esa obra, y es muy satisfactorio generar un resultado sonoro de buena calidad, tanto para el disfrute personal como para el disfrute de la audiencia.